La Laguna Azul es una película de 1980 del género romance-drama que dura 1 hora con 45 minutos, protagonizada por Brooke Shields y Christopher Atkins. La fecha de estreno fue en 5 de julio de 1980 en Estados Unidos con el director Randall Kleiser. Fue una de las películas más exitosas de 1980 y a la vez una de las más controversiales. La sinopsis, según Netflix, es así. 2 niños perdidos en el mar viven durante años solos en una isla desierta. Cuando llegan a la juventud se enamoran e intentan seguir viviendo en el paraíso aislado. Lo que la gente a veces no sabe o no le queda claro es que si son o no son hermanos, la respuesta es que son primos. Lo bueno y lo malo. Lo bueno definitivamente es la gran actuación por parte de ambos, la trama de la película y el lugar en donde se grabó. Los diálogos también son súper buenos, lo que es vestuario, escenografía, escenas, un 10. Lo malo de esta película son los motivos por lo que se hizo tan controversial. Bueno, tiene varios puntos. 1. Ella tenía 14 años cuando el chico tenía 18 años. Entonces era una menor de edad y salía en escenas de desnudo. Su madre no solo la apoyaba, sino que era la quien más insistía en grabar las escenas, junto con los directores. Ella, en algunas entrevistas, Brooke Shields, confiesa que era incómodo que forzaran el acercamiento entre ella y su compañero para que hubiera más química en el set. De este modo sí se logró mayor acercamiento, pero para ellos era muy extraño, porque a los 14 años, 4 años de diferencia con tu pareja es un mundo entero, ella relata. Además, recordemos que 1980 era un mundo, una década totalmente distinta y diferente, si no es que opuesta a la que se vive hoy en día. Dicho esto, recordemos que en aquella época la mentalidad era diferente, y dejémoslo en diferente. Por lo tanto, muchas de las escenas ahí grabadas serían algo un poco más crudo, como se le dice hoy en día, o salvaje, ya que las escenas, por ejemplo, de pesca son reales, la escena donde meten al bebé a nadar debajo del agua es real y las escenas de los niños desnudos al principio es real, tanto como lo que ya mencioné al principio, que ella teniendo 14 y su pareja 18 también eran reales. Menciona la artista Brooke Shields que el límite para su desnudo en su propio cuerpo era los pezones, que le ponían un tapapezones y que ese era el límite de su desnudez. Lo que sí es que también dice que tuvo una doble para las escenas de sexo. Y por estos pequeños puntos que te acabo de comentar, el día de hoy este tipo de película, o esta misma película para ser precisos, sería imposible de rodar, ya que hoy en día el tema de la censura es algo mucho más delicado y objetado que antes. Brooke Shields y Christopher Atkins cuentan en una entrevista que antes de la película y recién empezados a conocerse ambos, tenían que asolearse totalmente desnudos, apenas con una pequeña barrera improvisada entre los dos, porque si hubieran tenido ropa se les hubiera quedado la marca, ¿no?, de ropa, y ese no era el propósito de la película, sino verse lo más real posible, lógicamente. Entonces, nada de tirantes ni nada por el estilo, tenían que estar completamente desnudos al sol, lo cual esto en ocasiones les ocasionaba picaduras de cangrejos, rosaduras por el sol, entre otras cosillas como mordeduras de rata, alcancé a leer en la entrevista. Y eso sí, tenían un médico en el rodaje, cuenta ella, y el médico tenía un loro y cuenta que fumaba mucha marihuana. No entendí si el loro o el médico. Atkins, por su parte, dice que después de la película le gustó mucho el desnudo y después que ya era difícil para él mantenerse con ropa.
Shields, por su parte, era una de las actrices en ese entonces más pagadas y cotizadas del momento. No solo actriz, sino también modelo. Shields también menciona que en la escena del parto, donde ella tiene que tener al bebé, en ese momento ella de verdad que tenía una neumonía por estar tanto tiempo expuesta al agua y al aire. Y ella le dio un acceso de tos incontrolable. Y que la producción solo le decía, wow, qué gran elección de actuación, actúa muy muy bien. Así que ya sabes, si vas a ver esa película, si ya la has visto y la parte de la tos es real y no es una actuación. La Laguna Azul tuvo una secuela llamada Regreso a la Laguna Azul en 1991. Sin embargo, los protagonistas ya no eran los originales. Y seguramente conocerás a Milla Jovovich, quien fue la que después protagonizó esta secuela. Definitivamente, estos dos pequeños actores fueron explotados detrás de la gran pantalla. Sin embargo, así les fue en las ganancias y las recompensas, ya que esta película logró recaudar 58.8 millones de dólares. Definitivamente, se puede decir que esta película tiene un aire de encanto paradisíaco, exótico, fuera del alcance y de la realidad, envuelto en misticismo, en inocencia, en ternura y bastante intrigante pero natural. Es un ambiente paradisíaco, muy romántico, pero que si se le observa desde un punto de vista crítico, podría llegar a ser bastante polémico. Otro gran factor clave de por qué esta película es única en su tiempo es la inocencia de los chicos, que a pesar de que el joven ya tenía 18 años, aún así mantenía una inocencia propia de la época. La chica, por su parte, 14 años, tenía todavía más, y esto se puede ver bastante notorio en algunos gestos de ciertas escenas, en algunos movimientos muy infantiles, muy inocentes, típicos de un niño, lo cual hoy en día tomamos a un chico promedio de 18 y a una chica de 14, definitivamente los gestos, las caras, los movimientos en absoluto serían lo mismo, así se les da el mismo guión, la misma trama, ropa y lugar. Esta película por eso es tan valiosa y tan controversial, por la inocencia de los actores, que le dan una calidez y un aire bastante vivo a la película, pero por lo mismo que fueron explotados detrás de la escena, ya se vuelve un poco oscuro. Recordemos que al día de hoy han pasado 43 años desde el rodaje y estreno de la película. Así que muchas cosas han cambiado, los tiempos han cambiado y lógicamente nada volverá a ser como antes. Por lo tanto, esta película queda como una joya del cine con un rodaje detrás de cámaras bastante controversial. Como comentario final, te animo a que vayas a ver la película antes de que hagas un juicio y después opines. Nos vemos a la próxima.